Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Realmente hoy estoy muy complacido y muy alegre de estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje en este canal de Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Sé que Dios ha estado haciendo cosas maravillosas, ha estado tocando muchas personas y he escuchado muchos reportes de que estas enseñanzas y estos devocionales lo están escuchando en otras naciones del mundo. Y es maravilloso saber de que Dios ha estado haciendo cosas poderosas y maravillosas a través de este canal de Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Y por eso en este día quiero compartirte algo de parte de la palabra de Dios, que sé que así como impactó mi corazón, sé que también va a ser de mucha bendición para ti en este día. Quiero leer para ustedes el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7 de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Qué maravilloso es saber que Dios siempre tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Hoy no será la excepción. Sabes, en este día, cuando estaba meditando en esta palabra, en este pasaje que acabo de leer, de pronto muchos de nosotros, al tener enseñanzas anteriores conforme a lo que dice la palabra de Elías, inmediatamente nuestra mente se va a aquello que hemos aprendido. Pero cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo que nos enseñe cada día a través de la palabra de Dios, recordemos que la palabra del Señor dice que Él nos recordaría todas las cosas y que nos enseñaría y nos llevaría a toda verdad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, inmediatamente el que la inspiró habla a nuestro corazón. Y en este día, y al leer este pasaje, nunca me había puesto a pensar en lo que el Espíritu Santo me puso a meditar, y es lo que quiero compartir contigo en esta mañana. Aquí encontramos una situación, y era que habían pasado generaciones. Hace unos días hablaba con mi esposa acerca de eso, de que después que murió Salomón vinieron unas generaciones que empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Empezaron a reinar los hijos de Salomón, y dice la palabra que iban uno tras uno haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Solamente hubo uno de ellos que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, conforme a lo que hizo David, su abuelo, y fue el rey Asa. Y de ahí en adelante empiezan a contar todos los reinados conforme al tiempo que terminó el reinado de Asa, que fue el que hizo lo agradable delante de los ojos del Señor. Pero de ahí en adelante nosotros empezamos a ver generaciones tras generaciones apartadas del Señor. Pero dice la palabra que en el capítulo 17 viene un hombre llamado Elías. Viene un hombre donde lo primero que hace Elías es darle una palabra a Acab, uno de los que venía de los descendientes de Salomón, que era hijo de una de las mujeres de los otros pueblos, como dice la palabra, y eran adoradores a Acera, a Quemos y a esos dioses. Y dice la escritura que lo primero que hace Elías es darle una palabra a aquel hombre llamado Acab, y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a haber ni lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y cuando escuchó Acab de estas palabras, inmediatamente no podía creerlo. Pero Dios le dijo al profeta: apártate y vete al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y estando allí, el Señor le dijo: yo voy a enviar sustento, voy a enviar los cuervos que te lleven sustento todos los días ahí en el arroyo. Aquí podemos encontrar de pronto unos aspectos importantes y maravillosos del Señor, y es que el Señor siempre sostiene lo que dice y sostiene su palabra. Si sabía que en esos días iban a haber sequía, si sabía que en esos días iban a haber dificultades, no iba a llover, una de las cosas que movía la economía en el tiempo antiguo y aún hasta hoy es la lluvia. Cuando la lluvia cae sobre la tierra, inmediatamente la tierra empieza a producir fruto. Y en aquel momento Dios estaba diciéndole al profeta que aún en medio de
de la dificultad que va a venir, Él lo iba a sostener. Y esta es una palabra que Dios nos regala a nosotros hoy en este día. En medio de toda sequía, de toda circunstancia, yo soy el que voy a proveerte, el que voy a sostenerte todos los días hasta que cese el momento de la tormenta. Pero me llama mucho la atención que más adelante dice la palabra que Dios estaba sustentando al profeta, enviaba cuervos de día y de tarde llevándole pan y carne, y él tomaba y bebía del arroyo de Querit. Pero aquí en el versículo 7 dice algo que fue lo que el Espíritu Santo movió mi corazón, y dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y el Espíritu Santo lo que quiere hablarnos a nosotros es que todo es temporal y todo es pasajero. Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar en este día que pasados algunos días van a suceder cosas poderosas y cosas grandes. Aunque pasados algunos días, aquí el profeta le estaba diciendo que se había acabado el arroyo, se había acabado el sustento, se había acabado el arroyo, se había acabado la comida que le llevaban los cuervos. Pero dice la Escritura que pasados algunos días se secó el arroyo. Y al profeta le tocó moverse. Inmediatamente al secarse el arroyo vino una palabra, porque siempre cuando llega el momento de la dificultad, siempre hay una palabra que lo cambia todo. Inmediatamente en el versículo 8 dice: y vino palabra de Jehová y le dijo al profeta: ve a Sarepta, que ahí tengo una viuda preparada para que te sustente. Y lo más impresionante de todo esto es saber que pasado algunos días que se había secado el arroyo, el profeta tuvo otra vez provisión de parte de Dios. Y sabes algo, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en este día es que pasado algunos días cesará la tormenta, pasado algunos días se va a acabar la tribulación, la prueba que tú estás pasando, pasado algunos días vas a ver a Dios cómo te va a defender, pasado algunos días vas a ver a Dios que te va a honrar, que te va a colocar en alto, pasado algunos días te vas a dar cuenta de que Dios siempre había escuchado tu oración, y el que Dios que te está sustentando hasta hoy te seguirá sustentando cuando el arroyo se seque, cuando se acabe la provisión, cuando termine todo aquello que supuestamente en el cual nosotros habíamos colocado nuestra dependencia. El problema del profeta era que él ya estaba tranquilo y había colocado su dependencia, que llegaban los cuervos, llegaba el cuervo y el arroyo todavía estaba fluyendo, pero terminó, se acabó el arroyo. Esto está significando dependencia, aunque de pronto nosotros somos los que sentimos que se acabe o que se agote ese fluir de agua. Sabes, siempre la palabra de Dios nos dice a nosotros, como Jesús le dijo a aquella samaritana: si tú crees el don de Dios, el que está enfrente de ti, tú le pedirías agua, dice la palabra, y Él te daría agua que salta para vida eterna. El agua inagotable de Dios nunca se terminó para Elías. Siempre había una palabra después de cada situación y de cada problema. Y dice la Escritura que él fue y se acercó a aquella viuda de Sarepta, y ya el Señor tenía preparado una provisión diferente para el profeta. Y pasado algunos días, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite escaseó por la palabra de Dios. Y sabes algo, pasados algunos días vas a ver la provisión abundante de Dios sobre tu vida. Pasado algunos días te vas a dar cuenta que aunque a tu alrededor estén voceando y diciendo palabras de que está la situación mala, tú vas a ver la provisión de Dios para ti, porque Dios es capaz de buscar hasta los cuervos para que te sustente. Puede buscar a la viuda para que te sustente, la viuda que aparentemente no tenía nada, la viuda que aparentemente no tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Dios envió una palabra y ese puñado y ese aceite se convirtió en una provisión constante hasta que cayó la lluvia sobre aquella tierra. Y en este día el Espíritu Santo quiere que atesores en tu corazón que lo que tú estás viviendo es temporal, porque pasado algunos días vendrá Jehová a defenderte. Yo no sé si tú estás pasando por una situación en la cual necesitas que Dios te proteja, que Dios te guarde, o si estás pasando en una situación donde estás esperando de que la hoja tuya salga a flote y que puedan verla para que comiences a tener ese empleo que tú estás anhelando y estás pidiendo. No sé cuál sea la situación, pero lo único que sí sé es que el Señor dice en su palabra que pasado algunos días volverá a llover, y vendrá la lluvia temprana y la lluvia tardía, y volverá a haber un renuevo, una nueva bendición de parte de Dios para ti. Y todos aquellos que han estado pasando por momentos oscuros, dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hay una palabra que Dios me lo dijo hace unos días, hace unas semanas que estaba ministrando la adoración en la iglesia, y el Señor me decía que
el pueblo que está en oscuridad verá gran luz. Y esta palabra la comparto contigo si estás pasando por momentos oscuros. Tú vas a ver la luz de Dios, la respuesta de Dios para ti. Los que has estado pidiendo y anhelando, debes de confiar y no desmayar, porque toda palabra que sale de la boca de Dios produce un milagro, produce vida. Toda palabra que sale de la boca de Dios produce algo sobrenatural en tu vida. Y hoy te digo, lo que estás viviendo hoy es temporal, porque pasado unos días vendrá lo que tanto has estado anhelando, la provisión incesante de Dios. Así que en este día yo quiero decirte que Jesús todo el tiempo vivía viendo milagros sobrenaturales en su vida. Jesús vivió una vida de milagros mientras estuvo aquí en la tierra, y estando en una situación muy parecida de pronto a la situación que estaban pasando. Jesús estaba predicando a miles de personas y Jesús le dijo a sus discípulos: mira las personas que están ahí, denles de comer. Entonces se presentó un niño y conocemos este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero esto nos muestra a nosotros el sustento maravilloso de Dios frente a las almas perdidas y frente a las personas que están buscando una palabra de parte de Dios. En este día yo quiero decirte que Jesús siempre está dispuesto a hacer algo sobrenatural para ti, pero es necesario que tú le conozcas. La palabra de Dios dice claramente que Él vino a esta tierra a entregarse por nosotros, y que solamente si tú crees en Él verdaderamente, inmediatamente te convertirás en un hijo de Dios y tendrás a tu disposición todos los elementos y los recursos del reino de Dios para ti, porque la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. En este día quiero invitarte a que me acompañes en una oración y que aceptes a Jesús en tu corazón. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por amarme tanto y entregarte por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que he pecado muchísimas veces, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que hablas a nuestro corazón, a nuestra alma. Señor, yo sé que pasados algunos días vamos a empezar a ver milagros sobrenaturales en todas las áreas de nuestra vida. Pasado algunos días va a cesar la tormenta. Pasado algunos días, Señor, la provisión empezará a fluir otra vez. El aceite comenzará a brotar, la harina comenzará a aumentarse otra vez, porque pasado algunos días veremos a Jehová defendiendo a su pueblo. Pasado algunos días tú vas a detener la violencia. Pasado algunos días tú vas a detener todo aquello, Señor, que quiera afectar y dañar nuestra vida y a nuestra casa. Señor, yo creo, Señor, que pasado algunos días voy a ver la gloria de Jehová en mi vida. Y yo creo, Señor, que tú eres bueno, y creo que tú vas a derramar tu gloria sobre toda persona que va a escuchar esta enseñanza. Espíritu Santo, guíanos, direcciónanos cada día, Espíritu de Dios. Permite que nosotros podamos ser guiados por ti cada día, que seamos sensibles a esa voz para tomar las mejores decisiones día a día, y esas decisiones nos lleven al lugar que tú tienes planeado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.